México exporta casi el 80% de sus bienes a Estados Unidos. O sea, estamos hablando de un intercambio comercial gigantesco. Es masivo, totalmente. Exacto, es algo que rivaliza con los centros de manufactura tecnológica más grandes del planeta entero. Así que, pues la lógica nos diría que un país con ese nivel de integración global debe tener sus procesos internos completamente automatizados y optimizados, ¿verdad? Pues sí, eso es lo que cualquiera pensaría de entrada. Pero a ver, aquí hay algo que simplemente no cuadra. Resulta que casi el 75% de las microempresas mexicanas ni siquiera cuenta con una computadora. ¡Wow! Y ojo, ni hablemos de conexión a Internet constante, me refiero solo al equipo físico. Entonces, ¿cómo encaja toda esta fiebre reciente por la inteligencia artificial en medio de una contradicción tan brutal? Pues mira, es una paradoja fascinante y al mismo tiempo te diría que muy peligrosa. Porque estamos viendo a la inteligencia artificial como si fuera, no sé, una especie de magia purificadora. Ajá. Una magia que con solo instalarla, ¡pum!, ya va a arreglar décadas de rezago en infraestructura. Y no funciona así. Claro que no. Y bueno, bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Yo estoy muy emocionado porque hoy tenemos una misión muy clara y, para ser honestos, bastante incómoda. Bastante, sí. Vamos a desarmar la ilusión de la revolución de la IA en América Latina y muy específicamente en México. Queremos descubrir por qué la adopción de esta tecnología se ha tratado más como un espectáculo de luces que como una herramienta económica real. ¿Qué es lo que realmente importa? Exactamente. ¿Y por qué esto pone en jaque el futuro productivo de la región entera? Para quienes nos escuchan hoy, esto es vital, ya sea que trabajen en gobierno, en una corporación inmensa o tengan su propio negocio local. Totalmente. Porque entender esto es entender hacia dónde va la economía real de todos los días. Así es, y para hacer esto nos estamos basando en un artículo verdaderamente revelador, de la revista Interalcaldes. El texto se llama La falsa revolución de la IA. México se juega su soberanía productiva. Y me encanta este texto porque hace algo muy, muy necesario hoy en día. Nos obliga a mirar el fondo del asunto. Sí, nos quita el ruido de encima. Exacto. Nos quita de enfrente todas esas noticias sobre inteligencias artificiales que escriben poemas o te generan imágenes divertidas en segundos y nos pone frente a los verdaderos engranajes del sistema productivo. Las cosas que mueven el dinero y el trabajo. Así es, la verdadera brecha tecnológica ya no se define por quién compra la licencia del software más nuevo o más caro. Hoy en día, la línea que separa el éxito del fracaso es quién tiene los datos limpios y, sobre todo, las instituciones preparadas para ejecutar esa tecnología. Bueno, vamos a desempacar esto porque el artículo arranca contrastando todo este brillo de la IA generativa con la cruda realidad macroeconómica. Y a ver, los números son fríos. Muy fríos. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para México en este año, en 2026, apuntan a un crecimiento económico de apenas el 1.5%. Es bajísimo. Bajísimo. Y cuando leo esto, la metáfora que me viene a la mente no es la típica del motor de un auto de carreras instalado en una bicicleta. ¿Ah, no? ¿Cuál sería entonces? Me parece más bien que estamos contratando al lector de velocidad más rápido del mundo. O sea, un tipo capaz de leer 1000 páginas por minuto. Ok, la inteligencia artificial en esta analogía. Exacto. Pero le estamos entregando un libro donde todas las páginas están pegadas con pegamento. O sea, por muy rápido que sea este lector, simplemente no puede hacer su trabajo. Es una imagen súper precisa de lo que está ocurriendo allá afuera. Y para entender el impacto real de ese 1.5% de crecimiento, hay que mirar de dónde viene el verdadero peso económico de México. ¿Qué es su relación con el vecino del norte? Claro, su relación comercial con Estados Unidos. Lo fascinante aquí es ver los números de 2025. El comercio bilateral de bienes sumó 872.8 mil millones de dólares. Es una cifra astronómica, difícil de dimensionar. Lo es. Pero aquí es donde esa ilusión generativa de la que hablábamos choca de frente con la pared. Usar la inteligencia artificial simplemente para redactar correos más rápido o para que te resuman las minutas de las juntas. Sí, lo que hace la mayoría ahora mismo. Exacto. Eso no mueve la aguja en un entorno comercial de ese tamaño. La escala es completamente diferente. Pero a ver, yo me pregunto, si el volumen de dinero y de mercancía es tan masivo, tan grande,
¿por qué la IA no está optimizando esa cadena de suministro de manera automática? O sea, yo pensaría que las grandes empresas exportadoras ya están integrando algoritmos súper avanzados para gestionar todo ese flujo. Pues mira, algunas lo intentan, claro. Pero la competitividad tecnológica en ese nivel tan alto se está librando en una red global con gigantes. Estamos hablando de competir contra China, contra Alemania o Japón. Ligas mayores. Ligas mayores, totalmente. Y competir ahí requiere integrar algo que llamamos agentes de IA. Y ojo, no estamos hablando de un chat al que le haces preguntas en tu navegador. ¿Qué es exactamente un agente de IA para la audiencia que no ubica el término? Pues digamos que un agente de IA es un programa que tiene la autonomía real para tomar decisiones logísticas en tiempo real, sin preguntarte. ¿Toma decisiones solo? Sí, por ejemplo, puede detectar que un barco enorme se va a retrasar en el Canal de Panamá y, sin ninguna intervención humana, reconfigura automáticamente la ruta de 20 camiones de carga que están esperando en Nuevo León. ¡Wow! Ajusta los inventarios en la fábrica y además le notifica a la aduana. Todo en segundos. Pero el truco está en que, para lograr eso, necesitas que cada pequeño eslabón de esa cadena tenga datos digitales estructurados y en tiempo real. Lo cual me lleva a una pregunta inevitable, si me permites. Porque si se requiere ese nivel de conexión perfecta para competir a nivel macroeconómico, ¿qué pasa cuando bajamos a nivel de calle? Ahí la historia cambia por completo. Porque si miramos la economía local, el contraste es brutal. Y aquí te lanzo una duda que siempre surge en estos temas. Imagina que un gobierno municipal o estatal decida hacer, no sé, una inversión histórica. Ajá, compran lo mejor de lo mejor. Exacto. Compran el sistema predictivo de IA más avanzado del mundo para gestionar su recaudación de impuestos o su transporte público. ¿No forza eso a que el sistema local se modernice automáticamente por pura inercia? No, para nada. De hecho, ocurre exactamente lo contrario. ¿Cómo? Empeora. El sistema colapsa más rápido. Y los datos del artículo que estamos analizando nos explican perfectamente por qué pasa esto. Mira, en 2023, de las 5.45 millones de unidades económicas que operaban en todo México, Que son la gran mayoría de los negocios. ¿sí? De ese total, el 95.5% eran microempresas. Y aquí viene el dato demoledor que mencionaste al principio. Solo el 25.3% cuenta con un equipo de cómputo. Exactamente. Entonces, a ver, si el municipio compra un sistema de inteligencia artificial carísimo para predecir, digamos, el crecimiento del comercio local. ¿De dónde saca la información? Exacto. ¿De dónde va a sacar la data si 3/4 partes de los negocios de esa ciudad operan con libretas de papel y cobrando en efectivo? Entiendo. O sea que la inteligencia artificial no es un organizador mágico que llega a arreglarte la casa. Para nada. La regla de oro aquí, y esto es clave, es que la IA no corrige el desorden, simplemente lo expone y lo procesa a una velocidad alarmante. Te acelera el caos, básicamente. Tal cual. Si tú alimentas un modelo predictivo, con datos fragmentados, con registros manuales llenos de errores humanos y bases de datos que no se han actualizado en 5 años, Te va a dar basura. te va a arrojar predicciones completamente erróneas. Pero, eso sí, con muchísima seguridad, te lo va a decir como si fuera una verdad absoluta. Si conectamos esto con el panorama general, la digitalización en el país funciona como un archipiélago. A ver, explícame eso del archipiélago. Pues tienes unas cuantas islas corporativas de altísima tecnología, supermodernas, pero están rodeadas por un océano inmenso de economía informal o precaria que ni siquiera está conectada a Internet. Esa imagen del archipiélago lo explica todo, la verdad. Porque, no puedes construir un puente de inteligencia artificial larguísimo si no hay tierra firme del otro lado para sostenerlo. Exactamente. Pero a ver, déjame hacer de abogado del diablo un momento. Adelante. De acuerdo, la tiendita de la esquina y el pequeño taller mecánico no están listos, lo entiendo. Pero México está viviendo a tope el fenómeno del nearshoring, toda esta relocalización gigante de cadenas de suministro. Sí, es el tema del momento. Seguramente los grandes clústeres industriales, los municipios fronterizos que reciben estas fábricas gigantescas, esos sí tienen la tierra firme lista, ¿verdad? O sea, ellos deben estar liderando toda la región en inteligencia aplicada. Pues, es lo que cualquiera asumiría lógico. Al fin y al cabo, México es una superpotencia manufacturera a nivel mundial. Claro, armamos de todo.
Pero el artículo nos da un balde de agua fría tremendo y está apoyado por datos de la OCDE. Resulta que en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025, México ocupa el 8º lugar. Espera, aquí es donde se pone realmente interesante. 8º lugar. 8º lugar en la región. Detrás de países con economías muchísimo más pequeñas y que ni siquiera tienen la frontera con Estados Unidos. ¿Cómo es posible que podamos ensamblar, no sé, vehículos aeroespaciales o autos de lujo para Alemania, pero estemos rezagados al 8º lugar en IA? ¿Dónde está la falla mecánica ahí? Pues mira, la falla está en confundir la manufactura física con la infraestructura digital. Son dos mundos distintos. Ok. Ensamblar un auto requiere una nave industrial grande, electricidad básica, mano de obra capacitada y carreteras de asfalto. Pero sostener una economía impulsada por inteligencia artificial requiere algo mucho más complejo y delicado. ¿Cómo qué? El índice destaca que México sufre de una falta crítica de centros de datos de alto desempeño, por ejemplo. Pero a ver, ¿y por qué no simplemente construimos más centros de datos si está entrando tanta inversión extranjera por el nearshoring? Porque un centro de datos no es solo levantar un edificio grande y llenarlo de servidores. Supongo que consumen mucha luz. Muchísima. Requieren cantidades masivas de energía eléctrica limpia y, lo más importante, ininterrumpida. Si la red eléctrica local tiene variaciones constantes, los servidores se apagan o se queman. Claro, y ahí se cae todo el sistema. Exacto. Y además de la energía, se necesitan marcos habilitantes sólidos, que es una carencia enorme que el estudio señala específicamente para el país. Pausa ahí. Cuando dices marcos habilitantes, te juro que eso suena a pura jerga burocrática de oficina. Sí, suena un poco aburrido. ¿Qué significa eso en la vida real, en la calle? Para un presidente municipal que nos está escuchando y que quiere atraer inversión tecnológica a su ciudad. Pues en términos prácticos, un marco habilitante es el conjunto de leyes, de regulaciones y estándares técnicos que garantizan que los datos puedan fluir de forma segura. Las reglas del juego, digamos. Exacto. Por ejemplo, te pregunto, ¿existen leyes locales claras sobre quién es el verdadero dueño de los datos de tráfico que recopilan los semáforos inteligentes en una ciudad? Lo dudo mucho. Hay regulaciones de ciberseguridad estrictas que protejan esa información de un hackeo. Existen contratos de suministro de agua garantizados a largo plazo, porque, ojo, esos servidores necesitan millones de litros de agua para enfriarse. ¡Wow! No había pensado en el agua. Si un municipio no tiene estas reglas claras y la infraestructura garantizada en papel, la empresa internacional de tecnología simplemente dice gracias y se lleva su inversión multimillonaria a otro país. O sea que para los clústeres industriales, el salario barato ya no es la gran ventaja competitiva. Ya no. La ventaja ahora es tu capacidad de procesar datos masivos de manera segura y continua. Esto cambia por completo la perspectiva. O sea, si no tenemos la energía, las leyes y la seguridad para albergar los cerebros de la IA, solo somos la mano de obra física del comercio global. Y ya. Tristemente, hacia allá apunta la tendencia si no se corrige el rumbo. Pero a ver, para resolver todo esto, para instalar esa ciberseguridad, para administrar esos servidores gigantes, necesitas mentes humanas, necesitas talento capacitado. Indispensable. Y aquí tengo un dato del artículo que, te confieso, a primera vista me dio muchísima esperanza cuando lo leí. A ver, cuéntame. Se mencionó un estudio conjunto del Tecnológico de Monterrey y el Digital Education Council de este mismo año, de 2026. Y el documento dice que el uso de herramientas de IA en estudiantes de educación superior ya subió al 92%. Ajá. Y en docentes al 79%. El 92% de los alumnos, yo leo esto y pienso, pues mira, el problema del talento está resuelto. Estamos creando una generación hiperconectada y lista. Pues me temo que esa es una lectura peligrosamente optimista, ¿eh? Porque son números altísimos. Porque el mismo estudio lo demuestra cuando le empiezas a rascar un poco por debajo de ese porcentaje de uso. Esto plantea una pregunta importante sobre qué significa realmente usar una tecnología. ¿A qué te refieres? O sea, si casi todos los chavos la usan en la universidad, ¿no significa que están súper familiarizados con la herramienta? Están familiarizados con pedirle cosas a la herramienta, sí, pero no con entender cómo funciona por dentro. Ah, ya veo por dónde vas. La métrica de uso en realidad está disfrazando una profunda deficiencia técnica. El estudio revela que el nivel de alfabetización real en IA, o sea, la comprensión de fondo, es alarmantemente bajo. ¿Qué tan bajo?
Los estudiantes promedian un 1.5 sobre 4.0 en comprensión profunda. Y los docentes están igual, apenas llegan al 1.6. No me digas. O sea, estamos creando expertos en darle instrucciones al chat para que les haga el ensayo de historia o les resuma un PDF largo. Exacto. Pero no tienen ni la más remota idea de cómo el algoritmo llegó a esa conclusión, ni si la información es real. Así es. México está produciendo a escala masiva lo que en la industria llamamos usuarios veloces. ¿Usuarios veloces? Sí, son excelentes consumidores de plataformas que fueron creadas en el extranjero. Saben qué botón picar. Pero una economía competitiva no sobrevive a base de consumidores rápidos. El país necesita urgentemente arquitectos de sistemas. Para aterrizar la idea, ¿cuál sería la diferencia práctica entre un usuario veloz y un arquitecto de sistemas en el mundo real, allá en una fábrica? Pues mira, un usuario veloz puede usar un software de IA para organizar los horarios de los empleados en una maquiladora, por ejemplo. Lo hace rápido y ya. Muy útil, claro. Sí, pero un arquitecto de sistemas entiende el código que hay debajo y puede auditar ese software para darse cuenta de que el algoritmo está discriminando ciertos perfiles a la hora de asignar turnos. O sea, detecta los errores invisibles. Exacto. O detecta que la lógica de optimización tiene una falla estructural que en 2 meses podría detener por completo la línea de producción. Necesitamos diseñadores de automatización y auditores de sesgos que tengan un criterio industrial y un criterio cívico. Eso es fundamental. Y hay un dato todavía más brutal en ese estudio, ¿eh? El 65% de los propios alumnos temen que el uso de la IA esté fomentando un aprendizaje puramente superficial. O sea, ellos mismos saben que están haciendo trampa o que están patinando sobre hielo muy, muy delgado. En el fondo lo saben, claro. Es como enseñar a millones de personas a manejar autos a 300 kilómetros por hora utilizando puros pilotos automáticos. Pero en todo el país no tienes a un solo mecánico que entienda cómo desarmar el motor. Es una analogía perfecta. Ni ingenieros que sepan si las carreteras van a soportar ese peso. El día que el piloto automático falle, porque va a fallar, el choque va a ser monumental. Va a ser un desastre. Y el problema mayor es que el piloto automático va a fallar precisamente si está construido sobre contextos y datos que no corresponden a nuestra realidad latinoamericana. Claro, porque se programó en Silicon Valley. Y esto nos lleva a un punto de presión máxima en toda esta conversación. A ver. Si juntamos todas las piezas de este enorme rompecabezas que hemos platicado. Por un lado, la macroeconomía que exige decisiones ultrarrápidas a nivel global. Sí. Por el otro, el océano de microempresas que siguen usando papel y no tienen computadoras. Sumamos la falta de infraestructura de datos y energía en los municipios industriales. Ajá. Y para rematar, un sistema educativo que está produciendo consumidores veloces en lugar de arquitectos de sistemas. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Dónde nos deja parados frente al resto del mundo en lo que resta de este 2026? Pues nos pone de frente ante una encrucijada donde la inacción es literalmente una sentencia de muerte económica. Suena dramático, pero los datos están ahí. Y no lo digo solo yo. Organismos internacionales de gran peso como el Banco Mundial y el propio FMI lo están advirtiendo con total claridad en sus informes más recientes. ¿Qué dicen exactamente? Que la inteligencia artificial no es una tecnología democratizadora que va a igualar el campo de juego mágicamente. Al contrario, va a ensanchar dramáticamente la brecha entre los países que están preparados y los que se quedaron rezagados. Los ricos se hacen más ricos versión tecnológica. Algo así. El debate actual ya no es la vieja dicotomía política de elegir entre modernidad o atraso. El verdadero debate, lo que está en juego hoy, es elegir entre la dependencia tecnológica o la soberanía operativa. Detengámonos ahí un segundo, porque soberanía operativa es un concepto central de este artículo. Ayúdanos a aterrizar esto para la audiencia. ¿Qué significa exactamente para México tener soberanía operativa, frente a, simplemente comprar la tecnología de fuera que ya funciona? Significa no ser rehenes de plataformas cerradas y extranjeras para operar los sistemas críticos de tu propio país. Ok. Implica desarrollar modelos de inteligencia artificial que estén entrenados con datos locales, que estén adaptados al español de nuestra región y a nuestra cultura administrativa, que es muy particular. Muy diferente a la europea o la gringa, claro. Totalmente. Requiere que los municipios y los estados tengan la capacidad técnica de resguardar sus propios datos en servidores locales y, lo más importante, poder auditar los algoritmos que deciden la distribución de energía o la logística de sus puertos.
O sea, no entregarles las llaves de la ciudad a una caja negra que nadie entiende. Exacto. Porque si un municipio delega la gestión de su tráfico o su agua potable a un sistema de IA tipo caja negra que compraron en el extranjero y nadie a nivel local entiende cómo diablos funciona por dentro, ese municipio pierde el control sobre su propia infraestructura básica. así de simple. Y me imagino que si la empresa que te vendió esa licencia de repente dice, oye, pues te subo los precios un 1000%, o si resulta que el algoritmo tiene un sesgo terrible que perjudica a ciertos barrios pobres porque, no sé, fue entrenado con datos de otra ciudad en otro continente, Pues el gobierno local se queda atado de manos. no pueden hacer nada. Estarían completamente ciegos frente al problema. Y eso es lo que hay que entender. La tecnología importada y aplicada sobre instituciones frágiles siempre termina en dependencia. Es una regla histórica. Por eso, la verdadera ventaja competitiva del futuro no la van a tener los países que escriban las mejores instrucciones en un chat comercial. La van a tener los gobiernos y las empresas que logren ordenar su casa por dentro. Que ordenen sus datos, como decías al principio. Que ordenen sus datos internos, que limpien sus registros históricos, que inviertan en energía eléctrica estable y, por supuesto, que formen a ingenieros reales capaces de gobernar esos algoritmos con una visión a largo plazo. Llegamos al punto donde toda esta información asienta, y la verdad es que las verdaderas dimensiones del reto se vuelven muy visibles. Hemos quitado el espectáculo de luces generativo de la IA para ver toda esa mecánica oxidada que todavía tenemos que reparar allá abajo. Y hay mucho que reparar. Y para quienes han seguido toda esta inmersión profunda con nosotros, creo que hay un escenario final que resulta vital procesar. Algo que nos hace mirar a la administración pública con otros ojos completamente diferentes. Así es. A mí me gustaría dejar una reflexión final, porque si partimos de la premisa que discutimos hoy, de que la inteligencia artificial no corrige el desorden estructural, sino que únicamente lo acelera y lo escala, imaginemos el futuro a muy corto plazo. ¿Qué sucederá el día en que un municipio delegue la asignación de su presupuesto de seguridad pública o el mantenimiento de su red de agua a un algoritmo predictivo que ha sido alimentado con 3 décadas de datos burocráticos inexactos? Archivos en papel mal transcritos. Exacto. Archivos mal transcritos, corrupción documentada como gastos legítimos y registros llenos de sesgos. El día que eso pase, no estaremos frente a una simple falla técnica de un software que se reinicia y ya. Entonces, ¿frente a qué estaremos? Estaremos presenciando la automatización absoluta e irreversible del caos gubernamental. ¡Wow! Y arreglar ese caos cuando ya se ha vuelto automático, cuando es opaco, cuando funciona a la velocidad de la luz, la verdad es que va a ser 1000 veces más difícil que arreglar el viejo caos manual que conocemos hoy. Definitivamente. Es una perspectiva que cambia por completo la forma en que pensamos sobre cualquier solución que nos vengan a vender como mágica de ahora en adelante. Ha sido un análisis sumamente revelador y, creo yo, una llamada de atención muy necesaria para todos los sectores. Ha sido un placer platicarlo. Al final del programa agradecemos profundamente a Víctor Jesús Hernández Salinas por compartir su valioso artículo con la revista y permitirnos explorar a fondo estas ideas. Un texto muy recomendado. Además, mencionamos que queremos saber sus comentarios, así que por favor escríbanos. También queremos invitarles a que entren a nuestra página web en www.interalcaldes.com para leer el artículo completo. Vayan a leerlo, vale toda la pena. Y finalmente, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, X y LinkedIn, donde nos encuentran como Revista Interalcaldes. Muchísimas gracias por acompañarnos a desenredar esta complejidad en nuestra inmersión profunda de hoy. Hasta la próxima.